Hermanos, que Dios les bendiga. Voy a compartirles un tema que está escrito en Génesis capítulo 13, del versículo 1 al 13. El tema es las malas decisiones de Lot, o también podríamos decirle las malas decisiones o errores de un creyente. Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículo 1 al 13. Dice la palabra del Señor. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehuec, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Nehuec hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que, hermanos, sabemos que Lot era sobrino de Abraham. Abraham es el padre de la fe, y Dios bendijo a Abraham. Aún le dijo Dios a Abraham: los que te bendijeren, yo los bendeciré, y los que te maldijeren, yo los maldiciré. Así también nosotros ya somos benditos, y nadie nos puede bendecir, porque ya somos bendecidos por el Señor. Y Abraham, todo lo que él tenía, esa bendición, también lo tenía Lot, porque Lot anduvo con Abraham. Lot tomó la buena decisión primero para seguir a su tío Abraham. Así somos los hijos de Dios, somos benditos. Acuérdese de José. José, cuando fue esclavo, comprado, y estuvo trabajando en la casa de Potifar como esclavo, la casa de Potifar era prosperado por José. Igualmente vemos en la cárcel, también José era prosperado, que el jefe de la cárcel no tenía preocupación de nada, porque José administraba bien la cárcel, todo lo tenía en orden. Y vemos más adelante José como gobernador de Egipto, ¿no? Que verdaderamente Egipto fue bendecido por él. Vemos también en el Nuevo Testamento que cuando una mujer es creyente y un hombre incrédulo, o sea, no creyente, o viceversa, o el hombre creyente y la mujer no creyente, dice la palabra que por el marido o mujer creyente, su mujer incrédula o su marido incrédulo son santificados, y los hijos son santos. ¿Ves cómo por medio de nosotros, ¿no?, la bendición alcanza a nuestras esposas que son incrédulas? Nuestra esposa, ¿verdad?, que son incrédulas, porque los dos somos una sola carne. Así que, hermano, acá el problema
es de terrenos y también el segundo problema es los pastores. Ahora vamos a ver las malas decisiones de Lot en esta enseñanza. Está escrito en Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 14 y Génesis capítulo 19. La historia es bien larga, hermano. Usted puede leerle, ¿no?, con paciencia en su casa para que pueda entender más la historia de Abraham y Lot. Y vamos a ver, hay 5 malas decisiones que tuvo Lot. Y eso lo vamos a ver. La mala decisión de Lot es que alzó sus ojos hacia lo material. Ya, ese es el primer error. Alzó sus ojos hacia lo material. Vamos a leerlo a partir del capítulo 13, Génesis, versículo 5. Dice la palabra: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Se da cuenta cómo fue prosperado Lot al lado de su tío Abraham? Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Se da cuenta que Abraham no quería pelea, no quería discusiones, quería al menos llegar a un buen acuerdo. Vemos la humildad, mira este pasaje, la humildad de Abraham. No, mira, ¿qué le dice? Dice, no está, el versículo 9, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego, le dice Abraham, que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, Abraham le está dando la facilidad a escoger a su sobrino Lot. Miren lo que hace, el primer error. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que todo ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Como la ingratitud de Lot de escoger lo mejor para él, que verdaderamente era al contrario, que Lot le dijera a su tío Abraham: tío, yo gracias a ti soy prosperado, yo te permito que tú escojas el lugar, no yo. Pero él no pensó en su tío, solamente pensó en sí mismo. Así también ocurre en muchos casos en las iglesias y también en el mundo, que a veces muchos se ayudan a los hermanos en su pobreza, en su angustia, y cuando son prosperados se olvidan del hermano. Eso también pasa en el mundo. Personas que son ayudadas en su momento de pobreza, de aflicción, son ayudadas económicamente, espiritualmente, pero a veces cuando ya tienen dinero, ya se olvidan de quien la apoyó, de quien la ayudó. Y verdaderamente eso duele. Pero para un cristiano, no, porque hay un consuelo. Porque Dios nos dice, bienaventurado es dar antes que recibir. Así que nosotros no debemos de cansarnos de hacer el bien. Y vamos a poner ahora ejemplos de la Biblia, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero voy a poner unos 4 o 5 ejemplos de la Biblia, ¿no?, que tomaron unas malas decisiones y sufrieron, lloraron, murieron también por una mala decisión, murieron por vino el juicio de Dios. También otros que sufrieron una vida llenos de angustia, de dolor. Y vamos a ver el primer ejemplo de la mala decisión. ¿Quién fue el primero? Está en Génesis capítulo 3, usted lo puede leer todo el capítulo, donde Eva fue seducida. Eva cometió el gran error, la mala decisión de coger el árbol prohibido. Se dejó engañar por Satanás y ella también le dio a Adán y los dos cayeron. Y Dios quiso, lo sacó del huerto del Edén. Puso querubines ahí. Esa fue la consecuencia de la desobediencia de a Eva y Adán. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo está en Hebreos capítulo 12, versículos 16 a 17. Es el ejemplo de Esaú.
Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Vendió lo espiritual por lo carnal. Y eso también, a veces muchos también cristianos cometen ese error, ese gran error, esa mala decisión. ¿Y qué le pasó vamos a ver, qué le pasó a Esaú? Está escrito en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Dice, dice Esaú, la parte B, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, quería recuperar la bendición, fue desechado, la consecuencia. Y no hubo oportunidad para él, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El que desecha lo sagrado de Dios, Dios verdaderamente va a hacer juicio, porque son cosas sagradas. Pero él se dejó llevar por un plato de lentejas. Vamos a ver el tercer ejemplo. El ejemplo de Acán está en Josué capítulo 7. Puede leer todo el versículo para que lo entienda mejor, para que sepa la historia, qué es lo que pasó. Josué, Dios siempre mandaba a la guerra a Josué, y siempre había un mandato de Dios que no cojan el anatema, que eran cosas materiales. Ellos tenían que destruir a esos pueblos paganos, pero no podían coger los casos materiales como es el oro y la plata. Pero Acán coge oro, coge plata, coge mantos, cosas valiosas. Y por causa de él, realmente provocó algo terrible al pueblo de Israel, porque comenzó a perder la guerra. Y cuando Josué ora a Dios, pide a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo ha dejado si Dios estaba con él? Y Dios dijo, hay un anatema ahí en el pueblo. Y ese pecador salió Acán, fue sacado fuera de la tienda de su casa, él, su esposa y sus hijos. Y por ese pecado fueron apedreados y fueron muertos por una mala decisión. Son ejemplos, como dice, hermanos, como dice Romanos capítulo 15, versículo 4, son enseñanzas para nosotros para no cometer esos errores. También está escrito en 1 Corintios capítulo 6, versículo 6, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, y también versículo 11, también está escrito para no codiciar lo que ellos codiciaron. No cometer esos errores son enseñanzas para nosotros. También está escrito en 2 Pedro capítulo 2, versículo del 8 adelante. Está escrito también en Judas capítulo 1, versículo 7. Que el Antiguo Testamento cosas son enseñanzas para nosotros. O sea, nosotros estamos advertidos para no cometer esos errores. Pero muchos cometen esos errores cristianos. Ahora, vamos a ver otro ejemplo bien conocido, que es el rey David. El rey David estuvo encerrado, ¿no? Miró a una mujer desnuda bañándose, que era casada, y la codició. Lo mandó a traer y durmió con ella. Quebrantó la ley de Dios. Y ese pecado de adulterio lo llevó a otro pecado de suicidio, que prácticamente él mandó a matarle a Urías el Eteo, que era la esposa de Betsabé. Y la consecuencia fue una vida llena de sufrimiento, su familia. Por eso usted cuando lee Salmos, ve todo el sufrimiento de David. El otro ejemplo, hermanos, es de Simón. Está escrito vamos a leerlo, está escrito en Hechos capítulo 8, versículo del 18 al 22. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Estaba ofreciendo dinero por cosas sagradas, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, o sea, está pidiendo dos cosas, arrepiéntete y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento
de tu corazón. Vemos el primer error de Lot, vio la cosa material. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual condición de algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que pasó a Lot. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, del segundo mala decisión o el segundo error de Lot, que se apartó de su tío Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 13, versículo 11. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno y el otro. Otro error que se separó de Abraham. Así también nosotros, cuando nos separamos de Dios, no nos va a ir bien. Va a ser una vida llena de sufrimiento, de dolor. Porque la palabra mismo dice, hermanos, apartado de mí, no podéis hacer nada. Como el hijo pródigo se fue del mundo, disfrutó del mundo y vemos qué es lo que le pasó a él. Sufrió, pero se arrepintió, se levantó y regresó a pedir perdón. Así que, hermanos, ese fue el gran error de Lot, que se separó de su tío Abraham, ¿no? Vio la oportunidad de pensar su vida en su propia cuenta, ¿no? Su comportamiento de ingratitud, su codicia lo llevaron al fracaso. Vamos ahora a ver la tercera decisión o el tercer error, que entró en la tierra pecaminosa de Sodoma, un lugar donde estaba lleno de maldad. Eso está escrito en Génesis capítulo 13, versículo 12. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Llegó a vivir a un lugar equivocado, en un lugar donde había pecadores malvados. ¿Qué futuro iba a tener su familia, sus hijas? ¿Qué futuro? Si no había nada de bueno ahí. Ahora, pero Abraham siempre confió en Dios igual que nosotros. Porque Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, estemos en donde estemos. Dios siempre va a estar con nosotros. Mira lo que dice Isaías capítulo 58, versículo 11. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Se da cuenta, hermano? Esa es la promesa de Dios. Ahora, Él se estaba allegando en un lugar impíos. Y a veces, hermano, las malas costumbres se pegan a uno. Se pegan a uno. Por eso hay un dicho que dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora también él vivió con su esposa, con sus hijas, en un lugar equivocado donde había mucha maldad. Y dice la Biblia que de Lot su alma se afligía cada día cuando veía el mal, porque Lot era un hombre justo. Mire que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, el que anda con sabio, sabio será. Pero ahí en Sodoma, ¿qué sabio habías? Si todos eran malos y pecadores, no había un sabio. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Eso fue otro error. Por eso también hay muchos cristianos que también cometen el mismo error. Por el dinero se apartan de Dios. Ya no congregan. ¿Y los hijos qué amistades van a tener? ¿Tendrán buenos consejos en el mundo? No van a tener buenos consejos. En cambio, en la iglesia sí. Siempre los hermanos van a estar dispuestos a aconsejar a los hermanos que puedan tener dificultades, problemas espirituales como también económicos. Eso es el tercer error que tuvo Lot. Ahora vamos a ver el cuarto error que Lot
no regresó con su tío Lot cuando fue prisionero. Tuvo la oportunidad. A veces también Dios permite la disciplina. Usa a otros pueblos para disciplinar a sus hijos, como también está escrito en Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6, donde usó a Siria para que lo oprima a su pueblo por pecadores. Y quizás acá también estuvo usando porque hubo varios reyes que se pusieron de acuerdo para derribar a Sodoma y Gomorra. Y así lo hicieron. Eso está en Génesis capítulo 14, versículo del 11 hacia adelante. Dice, y tomaron en la guerra, cuando hubo guerra, ¿no? Fueron derrotados de Sodoma y Gomorra, y dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Vino uno de los que se escaparon, o sea, una persona, se escaparon, dice, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, que era Lot, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Abraham amaba a su sobrino, a pesar que su sobrino fue ingrato, se apartó de él. No sabemos que lo visitó, que hubo compañerismo. No dice la Biblia. Se apartó, pero aún Abraham, aparte de la ingratitud, Abraham siempre estuvo con él. Dice el versículo 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obá al norte de Damasco. O sea, comenzó a ganar la guerra. Y ganó la guerra de Abraham. Y recobró todos los bienes, todo. Y también a Lot, su pariente, y sus bienes. Y a las mujeres y demás gente. Mire cómo Abraham recuperó todo. Pero Lot no tomó la mejor decisión de regresar con su tío. Él quiso seguir permaneciendo en Sodoma y Gomorra, donde estaba la riqueza para él. La riqueza no es malo, no es pecado, pero también la riqueza no lo tengas en tu corazón, sino en tu mano. No tengas amor a las riquezas. Él vivía en un lugar verdaderamente un lugar pecaminoso. Y él tuvo la oportunidad de conciliar con Abraham y decirle, tío Abraham, quiero estar contigo, pero él no. Y posiblemente esto estaba Dios dando una disciplina para que él pueda recapacitar y regresar con Abraham, pero no lo hizo. Que dice, mire, Job capítulo 5, versículo 17, dice, he aquí, Job, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque también nosotros somos disciplinados cuando cometemos errores, cuando pecamos. Porque Él es quien hace la llaga. Y Él venderá, y Él vendará. Él hierre y su mano oscura. Esos, hermanos, es el cuarto error que tuvo Lot de no regresar con su tío, teniendo la oportunidad. Ahora vamos a ver el quinto error. El quinto error es que él perdió autoridad y credibilidad. Ahora vamos a ver cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. No, todos conocemos la historia cuando Dios conversa con Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede. Dice, pero Señor, si hubiera 50 justos, tú vas a destruir por 50 justos. No destruiré, dice Jehová. Y así va bajando 40, 30, 20, 10. No había justos en Sodoma y Gomorra. Pero también Abraham intercedió por su sobrino Lot. Y Dios escuchó el clamor de Abraham, ¿no? Y también, hermanos, Lot tuvo la oportunidad, al menos para ganar 10 justos en Sodoma y Gomorra. Pero no ganó los justos, porque si hubiera habido 10 justos en Sodoma y Gomorra, Dios no lo hubiese destruido.
Ahora, vamos a ver qué dice Génesis capítulo 19, versículo 12. Vamos a ver ahí que perdió autoridad y credibilidad. Es el quinto error. Ya hay más errores, pero solamente escogí 5 errores. Dice, y dijeron los varones a Lot, o sea, los ángeles, cuando ya tuvieron la misión por mandado por Dios para que destruyeran Sodoma y Gomorra, ¿no? Y dijeron los varones a Lot, ¿no? Vemos también antes de esto, hermano, cómo llegaron los ángeles, ¿no? Mire, para ver hasta dónde llegó ese pueblo, ¿no? Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando Lot los hospedó en su casa y vinieron muchas personas a la casa de Lot a querer estar con los ángeles, ¿no? A tener relaciones. Y Lot, como él dice, no, mira, yo lo doy a mis hijas, son vírgenes, hagan ustedes con ellos lo que ustedes quieran, pero dejen a estos hombres en paz. Pero ellos no querían. Querían a la fuerza agarrar a los ángeles. Mira hasta dónde llegó su pecado, que no querían mujeres, querían hombres. Y vemos cómo los ángeles lo metieron a Lot y lo enceguecieron a todos, los volvió ciegos. Y no sabían por dónde irse cada uno, ¿no? Bueno, la historia todavía sigue. Vamos a leer el versículo, Génesis capítulo 19, versículo 12. Dice, y dijeron los varones a Lot, o sea, los ángeles, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar? Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que había de tomar a sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaban. O sea, perdió autoridad. Se burlaron de él. No lo creyeron a él. Ni aún su mujer tampoco creyó. Porque cuando hubo mandato que nadie volteara atrás, y vemos no más adelante cómo la mujer de Lot voltea y queda una estatua de sal. Su cuerpo salió de ella, pero su corazón no. Así también hay muchos cristianos. Han salido su cuerpo, pero su corazón no, del pecado. Así que, hermanos, qué tristeza, hermanos, ¿no? De lo que lo perdió todo. Absolutamente todo lo perdió. Por eso dice Samuel 2:6, dice, Dios enriquece, Dios empobrece. Dios quita la vida y te da la vida. Dios te abate y Dios te enaltece. Vemos más adelante, hermanos, cómo fue su vida de Lot, ¿no? Vemos sus hijas perversas, ¿no? Tanto pecado que había, pues, también se pegó a ellas, ¿no? Que ellas decidieron emborracharle cada uno de ellas a su padre. Primeramente la mayor le emborrachó un día y se acostó con su padre. Luego la otra hija, de igual manera, se acostó con el padre y también obtuvo un hijo. Ambas hijas tuvieron hijos de su padre. ¿Y cómo se habrá sentido Lot? De sus hijas que lo habían hecho eso, ¿no? Tristeza, sufrimiento. Así que, hermanos, estas cosas que ha pasado, hermanos, son ejemplos, hermanos. Y así, hermanos, muchos también, tantos pastores, tantos líderes, maestros, cristianos, comenzaron bien, predicaron bien, tuvieron autoridad, fueron respetados, pero por las malas decisiones perdieron autoridad, perdieron credibilidad. Aún muchos también por el pecado, el adulterio, la codicia. Muchos pastores se agarran el dinero de las iglesias y eso se ve por las redes sociales. Y qué tristeza. Realmente a mí me da tristeza de ellos. Pero aún ellos tienen oportunidad para arrepentirse y volver a Dios. Y Dios le va a perdonar, pero tienen que pagar las consecuencias. Porque ellos muchos son piedras de tropiezo para que muchas personas lleguen a la iglesia. Por sus errores, por su pecado de adulterio, de cogerse dinero, de robar de la iglesia, enriquecerse. El evangelio no es para enriquecerse. Es sí para enriquecerse, pero espiritualmente. Porque Dios escogió, dice, a los pobres para que sean ricos en fe.
Así que, hermanos, no nos dejemos caer en la tentación. Dice Hebreos 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, le será dado la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que el que vence la tentación va a ser un bienaventurado. Soporta las pruebas, pasa las pruebas, va a ser un bienaventurado. Ahora, vamos a terminar, hermanos, vamos a ver, hermanos, los 3 juicios de Dios que están escritos en la palabra de Dios. Uno en el cielo, otro en la tierra, que destruyó la humanidad por su pecado. Y el tercero es que destruyó a Sodoma y Gomorra, también por su pecado de sexualidad. Vamos a leer, con esto terminamos, hermano. Está escrito en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 9, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no lo perdonó a los ángeles, lo arrojó. Hay pecados que Dios no perdona, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno, hermano, desprecia las cosas sagradas de Dios, hay que tener mucho cuidado. Automáticamente hay que arrepentirse. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos el diluvio, hermano, toda la raza humana fue destruida. Solamente quedó Noé, su esposa, sus hijos y su nuera. Ahora, vamos a ver el versículo 6, el otro juicio de Dios. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Eso es de ejemplo, hermano. El que vive impíamente, cuidado, hermano. Arrepiéntase y va a alcanzar misericordia y perdón. Dice también, condenó, con destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a cenizas y poniéndolo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque esto justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora el versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, tenemos acá ejemplos en la Biblia para no cometer esas malas decisiones o errores. Somos bienaventurados, hermanos, que tenemos acá en la Biblia. Ya vemos las consecuencias que tuvieron cada pecado, cada mala decisión. Y hay muchos ejemplos, hermano. Así que, hermano, que esta enseñanza nos edifique a cada uno de nosotros y siempre pedir a Dios que nos ayude a seguir adelante. Amén.